al Señor, hermano, adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Provoca la bendición, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Santo Jehová, adoramos. Entre en la presencia del Señor, aleluya. En esta hora, aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria, hermano. Cuando el pueblo comienza a adorar a Dios, suceden cosas. Cuando el pueblo comienza a adorar a Dios, amado hermano, aleluya, se va el cansancio, se va la pereza, se va la enfermedad. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que la presencia de Dios tiembla la tierra. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo no sé lo que tú has venido en esta hora. Hay muchos que dicen que llegan a la casa del Señor porque vienen a buscar una bendición, amado hermano. Pero yo quiero decirte algo, que la iglesia se viene a traer, no a buscar. Alabado sea el nombre del Señor. A la iglesia se viene a traer. Aleluya, cuando tú traes la adoración, cuando tú traes la alabanza, cuando tú traes tu carga y la pones sobre el Señor, amado hermano. Oh, gloria a Cristo. Entonces el Señor desciende la bendición y te bendice. Alabado sea el nombre del Señor. Pero de lo contrario, Dios no te puede bendecir. Aleluya, si tú no lo alabas, si tú no lo glorificas, si tú no clamas, aleluya a Él. Hay que provocar la bendición de Dios. Yo no sé si tú viniste enfermo en esta hora, pero yo quiero decirte que aquí está el sanador. Aquí está el que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Dios, aleluya, quiere hacer milagros en este día. Solamente, aleluya, comienza a adorarle. Comienza a decirle, Señor, aquí estoy. Aleluya, recibe una alabanza, recibe la adoración. Ay, Sagrada Alama. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria. Oh, adora a Dios. Aleluya, la Biblia dice, aleluya, que Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no está buscando cualquier cosa. Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes y niños que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no está buscando cualquier cosa. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a buscar la palabra en el libro de Mateo, capítulo 8. Pero mientras la busco, usted siga adorando. Aleluya, porque Dios se mueve en medio de la adoración de su pueblo. Ahí es que Dios sana, ahí es que Dios liberta, ahí es que Dios rompe cadenas, amado hermano, mientras el pueblo lo adora y lo glorifica. Santo eres por siempre, Jehová. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Mateo capítulo 8. Y vamos a leer del 5 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Búsquelo con calma, ¿lo tiene? Gloria a Dios, al nombre del Señor. Así dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión del Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo.
solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Puede sentarse, amado hermano. Gloria sea el nombre del Señor. En este día vamos a estar hablando bajo el tema: ¿qué quieres que Dios haga por ti en este día? ¿Qué tú quieres que Dios haga por ti en este día? Gloria sea el nombre del Señor. En estos días meditaba en la palabra y el Señor pues me llevaba a hablar acerca del centurión, de este hombre. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Un centurión era un oficial, era un soldado romano, y este oficial o este soldado romano estaba a cargo de 100 hombres. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Tenía gente a cargo, pero este oficial o este soldado romano no conocía a Cristo. Wow. No conocía al Señor. Pero yo combinaba, hermano, porque cuando usted lee un pasaje bíblico de Mateo, de Marcos, ¿verdad? Hay referencia para los otros libros y cada uno se expresa de diferente manera, de diferente forma. Escribieron, gloria sea el nombre del Señor, pero van a lo mismo, ¿verdad? Y en el libro de Lucas, ¿verdad? Capítulo 7, pues ahí nos presenta también acerca del centurión, ¿verdad? Y nos expresa de esta forma: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, ¿verdad? Entró a esta ciudad, gloria sea el nombre del Señor, porque Jesús era un hombre bien ocupado. Jesús comenzó su ministerio y Jesús no descansaba. Jesús siempre estaba sanando enfermos, haciendo el bien a los demás. Estaba levantando al paralítico, dándole vista a los ciegos, gloria sea el nombre del Señor, y siempre estaba enseñando la palabra, y por eso la multitud lo seguía, gloria sea el nombre del Señor. Muchas veces lo seguían por el pan y los peces, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque sabían que cuando estaba Cristo no le iba a faltar nada. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amado hermano, cuando tú y yo confiamos en Cristo, nada nos va a faltar. Gloria sea el nombre del Señor. Y este centurión, ¿verdad? Óigame, estaba ahí. Y dice, mire cómo dice la palabra: y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Verdad? En el libro de Mateo, capítulo 8, habla de qué? Habla de un criado, ¿verdad? Y en el libro de Lucas habla de un siervo, gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Un criado y un siervo, ¿verdad? Y un esclavo son lo mismo. ¿No es lo mismo? Bueno, vamos a ver si es lo mismo. Según el diccionario bíblico, el siervo, el criado y el esclavo son lo mismo. Lo que pasa es que hay que mirarlo desde el punto de vista con quién está hablando Jesús. Cuando habla de siervo, hay unos lugares donde dice mi siervo. Está hablando del ministro de Dios. Pero en otra parte, cuando dice mi siervo, está hablando del criado. Está hablando del esclavo. Gloria sea el nombre del Señor. Y este centurión tenía un siervo, tenía un esclavo. Gloria sea el nombre del Señor. Óigame, y a pesar de que era un siervo, de que era un esclavo, de que era, óigame, un criado,
el centurión se preocupaba por él. Santo Wow. Jesús. Y este centurión, pues, dice la Biblia, ¿verdad? Aquí en Lucas, me gusta Lucas mucho también, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mateo dice, ¿verdad? Que entrando Jesús a Capernaum vino a un centurión rogándole, ¿verdad? Mateo lo expresa de una forma que vino el centurión, y Lucas lo expresa que el centurión mandó unos judíos a que fueran donde Jesús y le rogaran. ¿Rogar es qué? Suplicar. Entonces, cuando tú ruegas, cuando tú en una súplica, en un ruego, óigame, tú quieres que, dice que se tiraron de rodillas. Porque, amado hermano, lo que más mueve a Dios es cuando un hombre o una mujer están de rodillas en súplica, en lamento, en ruego. Alabado sea el nombre del Señor, delante de su presencia. Porque cuando el hombre y la mujer, óigame, se tiran, yo sé que cuando el hombre y la mujer se tiran de rodillas y comienzan a clamar y comienzan a rogarle a Dios por la situación en que están pasando, óigame, Dios se mueve. El trono de Dios se mueve a su favor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que el centurión llegó donde Jesús, óigame, y se postró y comenzó a rogarle por su criado. Pero también dice Lucas que llegaron aquellos judíos y comenzaron a hablar con Jesús. Mire cómo le dice. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El centurión no conocía a Jesús. El centurión no le servía al Señor, pero escuchó hablar de Jesús. Y cuando usted escucha hablar algo bueno, dice, ahí voy a estar yo. Y el centurión oyó hablar de Jesús, oyó hablar de aquel que sanaba, oyó hablar de aquel que libertaba. Alabado sea el nombre del Señor. Y envió a estos judíos para que fueran y le rogaran al maestro. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le conceda esto. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, los mismos judíos estaban, óigame, rogando y suplicándole al maestro para que sanase a este criado. ¿Mire por qué? Porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Los judíos, estos judíos reconocían que aquel centurión, a pesar de que no le servía a Dios, había hecho algo por ellos. Porque hay gente, amado hermano, que aunque no le sirven al Señor, pero son gente que ayudan a los demás, que ayudan tal vez la obra de Dios. Dice la Biblia que Cornelio era un hombre, ¿verdad?, que hacía el bien. Y dice que Dios escuchó las oraciones de Cornelio. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que, amado hermano, entonces aquí los judíos vienen, oye, a interceder por el centurión. Aquí en Mateo dice que el centurión llegó donde Jesús. Pero aquí en Lucas dice que el centurión mandó a unos judíos. Y Jesús fue con él y dice, y ellos vinieron a Jesús rogándole con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Y Jesús se fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Santo Jesús. Eso lo dijo en Lucas, pero en Mateo dice, y Jesús le dijo, yo iré y sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Solamente di la palabra. Oh, gloria, amado hermano. Aleluya, en la palabra hay poder.
En la palabra está la autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. El centurión sabía, aleluya, que no era digno de que Jesús entrara a su casa, pero el centurión le dijo: solamente di la palabra y mi mozo sanará, mi criado sanará. Alabado sea el nombre del Señor. Que fe tenía este hombre y no le servía al Señor. Y le dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Óigame, él no tuvo la dignidad de que él mismo fuera a hablar con Jesús, porque él se sentía pecador. Pero eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando pecadores que se arrepientan. Aleluya. Y este siervo, amado hermano, le dijo: no, espérate, porque yo también soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y el otro ve, y viene, y mi siervo a esto y lo hace. ¿Ya? Eso es Lucas. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro ve y viene. Lo mismo lo dice en Mateo. Y al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! La Biblia especifica bien claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo y repito, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que a Dios se allega, crea que le hay. O sea, cuando tú vienes al Señor, tú tienes que creerle al Señor. Aquí había un problema, una situación de un hombre que estaba paralítico, que estaba enfermo, que estaba pasando por una situación terrible, mas sin embargo el centurión se compadeció de su criado, y cuando escuchó hablar de Jesús, dijo: para allá es que voy, y fue a hablar con Jesús. Dice Mateo, Marcos dice que envió unos hombres, unos judíos, ¿verdad? Pero entonces vemos, amado hermano, que Dios se maravilló de la fe que había en este hombre. Porque este hombre, amado hermano, solamente le dijo a Jesús: ¿sabes qué? Di la palabra y mi siervo sanará. Señor, aleluya. Hermano, porque a Dios hay que creerle. Yo no sé si usted viene enfermo hoy. Usted créale a Dios. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 53, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y que por sus llagas vamos a ser nosotros curados. ¿Ah? Vamos a ser nosotros sanados. Por su llaga fuimos sanados. O sea que ya Él nos sanó de antemano a nosotros. Y tenemos que creer que estamos sanos. La enfermedad puede venir, pero tenemos que decirle a la enfermedad: ¿sabes qué? Tú no perteneces a mi cuerpo, porque Cristo llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. El Señor nos dijo: por su llaga van a ser nosotros sanados, van a ser nosotros curados. No. Él dijo que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, amado hermano, tú y yo no tenemos por qué estar enfermos, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Yo no sé si el centurión escuchó hablar de lo de Isaías, pero el centurión sabía que Cristo era el sanador. Gloria a Dios. Y llevó a su siervo ahí para que el Señor lo sanara. O sea, no lo llevó para que el Señor lo sanara. Él llegó donde Jesús y le dijo: solamente di la palabra. Di la palabra. ¿Por qué? Porque en esta palabra hay autoridad. En
la palabra hay poder. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia me dice en el libro de Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si tú estás enfermo, tienes que decirle a la enfermedad: tú no perteneces a este pueblo. Tú no perteneces aquí, te tienes que ir. Porque hermano, hay que creerle. La Biblia dice que el Señor se maravilló. Y mire cómo dijo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Alabado sea el nombre del Señor. Está hablando de un hombre que no conocía a Dios, de un centurión romano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero este hombre, amado hermano, sabía que aquel hombre que estaba ahí era Jesús el sanador. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero decirte que Jesús también está aquí hoy. Y Jesús está dispuesto a sanarte en este día. Alabado sea el nombre del Señor. Oigan, amado hermano, ¿por qué? En otros pasajes bíblicos se encontró, óigame, con un ciego o con dos ciegos. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? Le preguntó Jesús. Y le dijo: bueno, que recobremos la vista. ¿Ah? Y Jesús le pregunta: ¿y ustedes creen? ¿Creen que yo lo puedo hacer? Tremenda pregunta, amado hermano. ¿Creen que ustedes pueden hacerlo? ¿Que yo lo puedo hacer? La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Alabado sea el nombre del Señor. Y como ellos dijeron: sí, lo creemos, fueron sacados. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos habla aquí también más arriba de un leproso, amado hermano. Dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Amado hermano, óigame, la situación y el problema está en que muchos no se quieren postrar ante la presencia de Dios. Muchos quieren las cosas fáciles. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Dice que este leproso vino y se postró ante la presencia de Jesús. Postrarse, humillarse ante la presencia del Señor. Pero ahora, amado hermano, todo el mundo lo quiere bien fácil. Ahora quieren buscar en internet o en Facebook ahí para que el Señor lo sane con cualquier predicador que haya ahí. Es fácil. Como ahora todo, óigame, es enlatado. No, amado hermano, hay que pagar el precio como este leproso. Es aquí que vino el leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Señor, hágase tu voluntad. El leproso le dijo: Señor, si quieres. ¿Por qué? Porque el leproso sabía que en Cristo había la solución. El leproso sabía que en Cristo estaba la respuesta. Y la respuesta a tu enfermedad está en Cristo. Pastor, ¿hay que ir a los doctores? Seguro que hay que ir a los doctores. Yo creo en los doctores. Pero cuando voy al doctor, óigame, yo pongo a Jesús por delante. Porque el doctor no puede hacer nada sin que Jesús se lo permita. Pero están los doctores, hay que ir a los doctores. Porque, amado hermano, Jesús dice que en cierta ocasión se encontró con un ciego. Jesús podía ponerle las manos y sanarlo. Pero usted sabe lo que hizo Jesús. Dice que hizo lodo. Santo Jesús. ¿Verdad? Hizo lodo ahí del fango y le pasó en los ojos. Ahí está el doctor. Ese es el trabajo del doctor. Y después, ¿qué le dijo? Vete, lávate. Ahí en el estanque, vete, lávate. Cuando se lavó, ¿qué pasó? Recobró la vista. O sea, Jesús podía decirle: sé sano. En otras palabras, el doctor también, Dios lo tiene también para hacer ciertas cosas. Santo Jesús. Pero el doctor, quien lo dirige, es el Señor.
Y usted no puede ir, oye, ese doctor que yo tengo, hacho, ese doctor, óigame, bregó conmigo y me dio una medicina ahí y me sané. Qué bueno es ese doctor. Hermano, olvídese de eso. La medicina trabajó porque Cristo permitió que trabajara esa medicina. Alabado sea el nombre del Señor. Sin Cristo, amado hermano, nosotros no podemos hacer nada. Usted puede ir al doctor, usted puede ir al psiquiatra, usted puede ir a quien usted vaya, pero la confianza tiene que estar puesta en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. El leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció, amado hermano. Aleluya. Jesús quiere limpiarte. Jesús quiere sanarte. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que Jesús quiere que tú vayas y te postres ante su presencia y reconozcas que en Jesús está el poder, que en Jesús está la autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, amado hermano. Samaranda la masía. Y Jesús, amado hermano, sigue sanando. Mire, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Parece que Pedro tenía una buena suegra. Pablo no tenía suegra, no quería casarse por no tener suegra. Porque, o sea, si le salía mal a la suegra, pues. Pero Pedro tenía suegra. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este prostrada en cama con fiebre. Tenía fiebre. Pero ven acá, ¿y por qué? ¿Y por qué no le dieron una Tylenol para que le bajara la fiebre? ¿Por qué no hicieron un remedio para que le bajara la fiebre? Si eso es una fiebre, eso no es nada. ¿Para qué vamos a molestar a Jesús? ¿Para una fiebre? Amado hermano, eso pensamos mucho. No, si Jesús, ¿para qué vamos a molestar a Jesús si eso con una talla nos sana? Santo Jesús. Pero mire lo que dice Jesús. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué los sanó? Con la palabra. O sea, la palabra es la que tiene la autoridad. Por eso el centurión dijo, di la palabra. Di la palabra. La suegra de Pedro tenía una fiebre. Mas sin embargo, Jesús llegó, óigame, y Jesús tocó su mano y la fiebre desapareció. Entonces quiere decir que también por una fiebre tú y yo tenemos que orar. Amén. Antes de tomarnos la Tylenol, ya, hermano, porque es que a veces, Señor, mira esta fiebre, Padre, no déjame tomarme la medicina. Mira, no esperan que la oración haga el efecto. Y después dicen, ay, me alivié con la Tylenol que me tomé. Se olvidan que habían hecho una oración por el primero. Y entonces piensan que esas cositas pues no son importantes. No, amado hermano. Dios tiene forma de cómo sanar. Jesús usaba diferentes tácticas para sanar. Santo es Dios. Mire, aquí en el 8:28 dice, los endemoniados de Gadareno. Ahí dice, ahí habla de dos endemoniados. Estos dos endemoniados, amado hermano, estaban en los sepulcros. Y dice, en Lucas habla de uno. Lo habla diferente. Pero Mateo habla de dos. Y dice Lucas que este endemoniado andaba desnudo. No tenía ropa, gloria sea el nombre del Señor. Yo oía a un predicador cuando estaba allá en la iglesia de Espina, allá en Puerto Rico, ¿verdad? Un hermano que predicaba y predicó una vez de este hombre y decía que cuando Jesús llegó, este hombre estaba desnudo, pero cuando Jesús llegó y Jesús reprendió a aquellos demonios, óigame, Jesús le puso ropa seguida a este hombre. Santo Jesús. ¿Por qué? Porque él quería decir que cuando este hombre vio a Jesús, óigame, Jesús reprendió a aquellos demonios, este hombre no fue el mismo.
El hombre andaba desnudo, pero cuando Jesús llegó, porque es que, amado hermano, cuando Jesús llega, tiene que haber un cambio. Cuando Jesús llega tiene que haber un cambio, amado hermano. No te puedes quedar igual. Gloria sea el nombre del Señor. Este endemoniado, amado hermano, dice la Biblia que cuando vio a Jesús de lejos, se postró ante él y le dijo: ¿a qué vienes? Santo es. ¿Por qué? Porque los demonios sabían y conocían que ese era el libertador, que ese era Jesús, que ese era el Hijo de Dios, amado hermano. Amado hermano, y cuando Jesús, aleluya, llegó, aquel demonio dijo: ¿para qué viene? A atormentarme. No, si no vengo a atormentarte, vengo a echarte fuera. Gloria al nombre del Señor. Y aquel demonio tuvo que salir inmediatamente. Óigame, y era bravo. Usted sabe que habla de una legión. Y una legión son 1000 soldados romanos. Cuando habla de legión, hablaba de 1000 soldados romanos. Así que una legión son 1000. Y imagínense que un hombre tenga una legión. Tiene 1000 demonios adentro. Ay, ay, ay. Dice que este hombre se daba con las piedras en el pecho. Rompía las cadenas, amado hermano. Pero cuando Cristo llega, la cosa tiene que cambiar. La cosa tiene que ser diferente. Si Cristo ha llegado a tu vida, esa enfermedad que te está agobiando tiene que irse. Y si no se va, es que está pasando algo. Si no se va, es que está pasando algo, o Cristo se va a glorificar. Pero algo tiene que suceder, amado hermano. Hay gente que están padeciendo y padeciendo y padeciendo y padeciendo. Bueno, llega el momento cuando el Señor la manda al doctor, ve al doctor y que van a hacer una operación y se acabó el problema. Pero ¿quién dirigió a ese doctor? El Señor. No vaya confiando en el doctor. Cuando usted vaya a operarse, Señor, dirige a este doctor. Señor, pon tu mano y que tú seas el que dirija a este doctor. Yo me voy a poner en tus manos, no en las manos del doctor. Yo me voy a poner en tus manos y tú vas a dirigir las manos de este doctor para que bregue conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces así es que Dios opera, amado hermano. Aleluya. O sea que tenemos que confiar en el Señor, amado hermano. ¿Por qué? Porque Dios todavía sana. Dios todavía sana. Pero hay que decir la palabra. Hay que postrarse ante la presencia del Señor. El leproso se postró y le dijo: Señor, si tú quieres. Santo Jesús. Porque es que algunos van a la presencia del Señor y: Señor, es que tú tienes que sanarme porque yo te sirvo. No, así no podemos ir ante la presencia del Señor, amado hermano. Si tú quieres. Yo no soy digno, Señor, de que tú me sanes. Pero aquí estoy, porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Y si tú las llevaste, aleluya, yo no tengo por qué estar enfermo. Así que usted va a seguir confiando en el Señor y pidiéndole al Señor. Mire, la Biblia habla de la hija de Jairo, ¿verdad? En el capítulo 9, versículo 18, habla de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice: mientras él le decía estas cosas, vino a él un hombre principal y se postró ante él diciendo, hermano, aquí lo vemos. En todo esto vemos que se postraban ante el Señor. Se postraban ante la presencia de Jesús, amado hermano. Y cuando tú estás enfermo, estás pasando por una situación, tú tienes que postrarte ante la presencia del Señor. Aleluya. No, amado hermano, tírate. Dice la Biblia que Ana quería un hijo. Señor, yo quiero un hijo, dámelo cuando tú quieras. No, Ana no hacía eso. Ana decía que iba todos los días al templo. Aleluya. La Biblia dice que se postraba ante la presencia del Señor. Y dice la Biblia que aún el sacerdote Elí le dijo: bueno, ¿qué pasa? Digiere tu vino. ¿Qué pasa? Estás ebria.
Ay, ay, ay. Aún el siervo del Señor no entendía, amado hermano, que aquella mujer tenía una necesidad, amado hermano. Aleluya. Y estaba en súplica delante de la presencia del Señor. Estaba humillada, gloria sea el nombre del Señor. Y Dios le concedió la petición. Pero a veces, amado hermano, Dios no obra enseguida. A veces Dios obra en el caminar. Allá le llegaron 10 leprosos a Jesús. Llegaron 10 leprosos. Y aquellos leprosos, tal vez habían escuchado hablar de este leproso que Jesús sanó. Pues vamos para allá. Si Jesús sanó a aquel leproso, nos va a sanar a nosotros. Gloria a Dios. Pero Jesús hace como Él quiere. Y cuando Él quiere. Y como Él quiere. Aleluya. Y llegaron donde Él, el leproso. Miren, ustedes vayan por ahí, ok, miren para atrás y vayan y muéstrense al sacerdote. Santo. Yo pienso, no lo dice la Biblia, yo pienso, si es usted, ven acá, venimos donde Jesús que nos sanara y ahora nos va a decir que vaya donde el sacerdote. Pero entonces, ¿para qué perdimos el tiempo en venir donde Jesús? No, es que Jesús tiene el control de todas las cosas, amado hermano. Y dice la Biblia que ellos se fueron. Y en el camino, yo no sé cuánto de largo era el camino, y no, porque ellos caminaban a veces días. Yo no sé dónde estaba el sacerdote, amado hermano, pero le dijo, vayan al sacerdote, muéstrense allá. No le dijo que allá iban a ser sanados, no. Él le dijo, vayan y muéstrense. Hermano, la obediencia. La obediencia es la que Dios respalda. Estos hombres se fueron a obediencia. Y dice que en el camino fueron sanados. O sea que a veces hay oraciones que no hacen el efecto seguida. Hay oraciones que en el pasar de los días es que hacen el efecto. Aleluya. Y dice que solamente uno de los 10 viró para atrás y le dio gracias a Jesús. Porque es que hay muchos que son agradecidos y otros no son agradecidos, amado hermano. Y cuando Dios hace algo en ti, tú tienes que ser agradecido. Tenemos que ser agradecidos de lo que Dios nos ha dado a nosotros, amado hermano. Oh, gloria. Dije que iba a ser cortito, pero ya que mientras él le decía estas cosas, vino a él un hombre principal. O sea que no era cualquier hombre. Hermano, aquí le mostramos un centurión. Era un hombre que tenía 100 soldados a cargo. Y aquí vemos un principal. Jairo. Era cualquier persona. Vino y dice que se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Ay, qué problema tenía. Ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Wow. ¿Usted sabe lo que es que entre por ahí alguien que venga, pastor, venga corriendo porque mi hija se murió, venga y ponga la mano? Ya, bueno, pues vamos a poner la mano. Yo no soy el que sana, pero yo voy en el nombre de aquel que sana. Y si esa persona ha tenido la fe, la confianza de llegar a la iglesia y decirle al pastor, necesito que vayas conmigo, es capaz que venga con un revólver, necesito que vayas conmigo y si no se sana te voy a matar. Ya, padre, ¿qué problema? Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero aquí va, ¿verdad? Oiga, mi amado hermano. Y dice la Biblia, le dijo, está muerta. Wow. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Él no andaba solo. Y es aquí una mujer, ¿verdad? Y siguió, amado hermano. Pero dice, es que Jesús, amado hermano, era tan... Es que donde Dios se movía, sucedían cosas. Y mientras iba camino a casa de Jairo, dice que en el camino se encontró con una multitud y se encontró con una mujer
Una mujer que hacía 12 años que estaba padeciendo de un flujo de sangre. Santo Jehová. Y había ido a los doctores, había ido a todos los lugares, había gastado todo su dinero, alabado sea el nombre del Señor, y no había encontrado solución. Así hay muchos, amados hermanos, que gastan todo su dinero en doctores y en cuánta cosa, y no llegan a postrarse ante la presencia del Señor, que el Señor tiene la solución. Gloria a Dios. Y aquella mujer oyó hablar de Jesús, el que sanaba. Y mira, amado hermano, la multitud era tanto. Y esta mujer dijo, si tan solamente tocar el borde del manto del maestro, seré sana. Santo Jesús. Ella iba pensando en una cosa. Ella iba pensando en la sanidad. Pero hermano, Dios te da la sanidad, pero antes de darte la sanidad te da la salvación. Por eso es que usted mira en muchos pasajes bíblicos le dijo, salvo y sano. Bregaba primeramente en la salvación y después entonces sanaba. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que esta mujer, amado hermano, óigame, no importaba que la multitud le apretara, siguió caminando hacia adelante, amado hermano, creyendo que cuando tocara el manto del maestro sería sana. Toca el manto del maestro ahora también. Toca el manto del maestro. No, cierra los ojos y medita ahí que va caminando hacia el maestro. Gloria sea el nombre del Señor. Y esta mujer llegó donde estaba Jesús y dice que se tiró y tocó el borde del manto del maestro. Oh, amado hermano, y Jesús se mira y dice, alguien me ha tocado. Aleluya. Los discípulos le dijeron, maestro, es que la multitud te aprieta. No, amado hermano, es que cuando la gente, cuando la persona que toca la puerta de Jesús, Jesús sabe a lo que viene. Jesús conoce tu necesidad. Tú solamente tienes que tocar a la puerta. Apocalipsis 2:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. A su nombre gloria. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, amado hermano, que cuando tú y yo tocamos la puerta de la misericordia de Jesús, óigame, Jesús se mueve. Esta mujer tocó y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque ha salido virtud de mí. Y la mujer no pudo comprender y dijo, yo fui quien te tocó, maestro. Aleluya. Y aquella mujer fue sana y salva. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace Jesús, amado hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, porque decía dentro de sí, si tocara, ¿verdad? Esa fue la mujer. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ánimo, hija, tu fe te haya salvado. Y la mujer se fue salva desde aquella hora. Mire cómo dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Y a la mujer fue salva desde aquella hora. Wow. Recibió doble porción. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, y les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. La gente se burlaba, ¿por qué? Porque, amado hermano, la Biblia dice que una mente carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque a ellos les son locura. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente una mente espiritual puede entender que un muerto puede resucitar en el nombre de Jesús. Wow. Estamos esperando el mundo. Estaba leyendo yo del mundo ahí también. Oh, Samanda, la no puede, óigame, se burlaban. Alborotaba la gente. Pero él le dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó.
Bueno, aquí hay algo bien importante. ¿Por qué? Gloria a Jesús. Aleluya. La Biblia nos enseña que en muchas ocasiones Jesús sanaba donde estaba toda la multitud. Santo. Y ahora va a sanar a una niña que está muerta. Y saca a todo el mundo. ¿Por qué? Santo Jesús. Pregúntase por qué. Gloria a Dios. Jesús le dijo en cierta ocasión: por vuestra poca fe. Y Dios no se puede mover donde no hay fe. Amén. Porque la Biblia dice que el que a Dios se allega, crea que le hay. Santo. Dios se mueve donde hay fe. Señor. La fe tuya con la fe mía se unen y ahí es que Dios se mueve. Una vez un hermano dijo: no, esto es un error también. Porque si yo voy a orar por un enfermo, que tiene que tener fe soy yo. Yo soy el que voy a orar. No le voy a preguntar si tiene fe, le pregunto siempre, pero como quiera. Y si me dice que no, ¿oro o no oro? Pues mire, amado hermano, una persona me dijo: no, porque yo, si la persona no tiene fe, yo no oro. ¿Cómo que no vas a orar? Hay que orar, porque es que nosotros no somos los que sanamos. El que sana se llama Jesús. El que va a hacer la obra se llama Jesús. Jesús aquí le dijo a todos: sálganse fuera. En otras palabras, ustedes no pueden estar aquí porque ustedes son unos negativos. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, me dice la palabra que Jesús los sacó fuera, fuera. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra. Gloria a Dios. Wow. Voy a terminar. Dice: los ciegos, lo voy a brincar. Dice: un mudo habla. Ese es el que estamos esperando. Gloria a Dios. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado. Oh, ese mudo era mudo y estaba endemoniado, amado hermano. Óigame, es que a veces a Jesús le traían unos problemas terribles. A nosotros no nos pueden traer ese problema porque no vamos a poder. Dios, aleluya. ¿Verdad? No, amado hermano. La Biblia me dice a mí, Jesús nos dice a nosotros que cosas mayores que Él hizo, nosotros en su nombre lo vamos a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. No importa lo que sea, amado hermano. Dice que le trajeron un mudo y estaba endemoniado. Y dice: y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló y decía: nunca se ha visto cosa semejante en la iglesia, refugio eterno. Así van a decir, amado hermano. La Biblia me enseña que era un mudo, no hablaba y estaba endemoniado. Pero a veces, si no tenemos discernimiento, ¿qué es lo que vamos a orar? Pues, Señor, dale que hable. Señor, dale que hable. ¿Y el mudo que va a hablar? ¿Qué dice la palabra aquí que hizo Jesús? Dice la Biblia que ¿qué? Echó fuera el demonio. En otras palabras, el demonio le tenía la garganta agarrada que no podía hablar. Aleluya, pero cuando echó fuera el demonio, entonces pudo hablar. Pero mientras no eche fuera el demonio, no vas a poder hablar. Mientras no eches fuera lo que está estorbando en tu vida, no vas a poder recibir la bendición que Dios tiene para ti. Aleluya. Hermano, mientras no eche, aleluya, lo que está impidiendo, a veces hay cosas que están impidiendo que yo sea sanado, que yo sea libertado. Gloria sea el nombre del Señor. Y hay que preguntarle al Señor qué es lo que es. Señor, ¿en qué yo estoy mal? ¿En qué yo te estoy fallando? Aleluya. Y el Señor te va a decir: no, vamos a ver cuál es el problema. Gloria a Dios. Se me espetó una estilla en el pie y
lo tengo, óigame, hinchado y lleno de pus y lleno de, óigame, amado hermano. Santo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver ahí? ¿Ah? ¿Sacar qué? Sacar la estilla. Miren, en este dedo yo me espeteo una espina de pescado.